Hola, bienvenidos una vez más. En la sesión de hoy vamos a conversar acerca de lo que es Azure PowerShell y ya es cuando vamos a ir cambiando lo que estamos haciendo a través de GUI, lo que hacemos a través del portal, para empezar a hacerlo a través de línea de comando. Voy a hacer la aclaración para Microsoft. Cuando se habla de línea de comando, cuando se habla de CLI, se está hablando de Azure CLI. Cuando se habla de PowerShell, a pesar de que se trabaja en una terminal donde no hay GUI, donde se emiten comandos, a pesar de que se puede considerar una línea de comando, no es precisamente todo un verdadero, un full CLI. Entonces, en términos muy puristas, cuando hablemos de línea de comando de CLI, va a ser Azure CLI, que es una integración muy parecida, muy similar a un ambiente Python. Y cuando hablemos de PowerShell vamos a estar hablando de Azure PowerShell o simplemente el PowerShell regular que ya conocemos en los ambientes Windows. Hoy vamos a empezar con lo que es PowerShell y más adelante, en sesiones posteriores, nos vamos a mover hacia lo que es Azure CLI. Normalmente todo lo que hacemos en el portal lo hacemos en un ambiente gráfico a través del portal una vez que estamos conectados al portal. Y como ustedes recordarán, habíamos dicho entonces que podíamos crear las máquinas virtuales, que creando las máquinas virtuales podíamos crear el Resource Group, el grupo de recursos, que podíamos crear la red virtual o la VNet a la que ya está conectada la máquina virtual, que podríamos crear el NSG, darles un nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo lo hacemos gráficamente. Y que una vez que tenemos creado el recurso, en ese caso, por ejemplo, la máquina virtual, podemos ver las propiedades o los atributos de esa máquina virtual en el portal de un modo gráfico a través del GUI. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la máquina virtual Linux, o cambiando de ejemplo, vamos a una máquina virtual Windows, en este caso una máquina virtual que corre Server 2012. Al abrir el portal yo me puedo dar cuenta de cuál es el resource group al que está unido a la máquina, en este caso se llama Server 2012 RG. Me puedo dar cuenta que está ligada a esta suscripción que tiene este nombre en particular que estoy señalando con el puntero del mouse, que está ligada a esta suscripción con este determinado ID. Me puedo dar cuenta incluso de su dirección IP, me puedo dar cuenta del sistema operativo que corre, del tamaño de máquina. Puedo darme cuenta también, por ejemplo, de detalles específicos como cuáles, como por ejemplo, aparte del sistema operativo que corre, el disco o los discos y el tamaño específico de la máquina. Pero hay situaciones o van a haber situaciones en las que ustedes no van a querer hacer esto en el portal o no van a poder hacerlo en el portal. Ejemplo, en algunas organizaciones se acostumbra utilizar los ambientes gráficos, los GUI, en lo mínimo posible. ¿Por qué? Por una cuestión de exposición, por ataques de exposición de superficie, por vulnerabilidad de servicios. En otras ocasiones se prefiere no utilizar el portal porque se requiere que todo se haga a través de texto. Para aquellas empresas que ya tienen un estándar que dicta que todo debe estar documentado en formatos de tablas, salida de archivos o capturado en archivos y que no haya que estar viniendo acá. Entonces todo lo que podríamos hacer aquí ya lo vamos a empezar a hacer a nivel de PowerShell y posteriormente a través de Azure CLI. Y cuando digo que lo vamos a hacer a través de PowerShell me refiero a que vamos a poder crear la máquina, crear el resource group, eliminar la máquina e incluso crear otros elementos a través de PowerShell. El tema que nos atañe hoy es específicamente consultar las propiedades de la máquina que ya está creada. En un episodio posterior vamos a hablar de cómo se crea la máquina. Yo puedo trabajar PowerShell en dos maneras. Puedo llamar a PowerShell desde la opción de PowerShell en Azure, que se conoce con el nombre de Cloud Shell, en donde voy a tener dos variantes, PowerShell o Azure CLI. Cuando hacemos clic en el icono de Cloud Shell, se nos va a abrir una ventana que nos va a ofrecer dos tipos de shell, dos tipos de ambiente. Uno va a ser PowerShell, como pueden ver aquí. El primero va a cargar, va a conectarse a la terminal y posteriormente nos va a ofrecer un ambiente de PowerShell. O podríamos incluso pedir que se haga tipo Bash. Y al hacerlo por tipo Bash va a ser el equivalente al Azure CLI, que como les decía, tiene algo de relacionado, tiene alguna similitud con el ambiente de Python, para aquellos que les gusta Python y que les gusta programar. En pocas palabras, podemos hacerlo desde el portal, que es como comúnmente se hace, o podemos hacerlo desde nuestra máquina on-premise.
la máquina en la que estamos conectados en la casa, en la oficina, en algún punto caliente, la máquina que estamos utilizando y de la cual nos estamos conectando. Yo lo voy a hacer no por Cloud Shell porque es una manera muy fácil de reportar, lo voy a hacer a través de PowerShell. Y cuando hablo de PowerShell también quiero dar claro, todo el PowerShell del que vamos a hablar aquí lo vamos a correr como administrador, no lo vamos a correr en modo regular. ¿Cómo me voy a dar cuenta si está corriendo en modo regular o en modo administrador? Cuando PowerShell corre en modo administrador nos va a indicar en la parte superior izquierda la palabra administrador para indicarse que se impersonó la cuenta, del administrador cuando se hace el run as. La que corre sin derechos de administrador no tiene la palabra administrador arriba a la izquierda. Esa es la manera más fácil de darse cuenta. Aquí ya estoy conectado al portal. ¿Qué quiere decir esto? Que abrí un web browser, cualquiera que sea el web browser, dirigí mi dirección hacia portal.azure.com, me validé con usuario y password, o en mi caso como me valido por ejemplo con SmartCard, con token y con un PIN, pero ya estoy conectado al portal. Entonces voy a hacerlo desde cero a través de PowerShell. El primer comando, y antes de hacerlo quiero mostrarles algo. Recuerden que PowerShell tiene distintas versiones. Si ustedes tienen PowerShell instalado en su computadora, por ejemplo, con un Windows Server 2008 y nunca lo han actualizado, van a tener una versión de PowerShell. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, un Server 2012 R2, posiblemente van a tener una versión distinta de PowerShell y si lo han actualizado, van a tener una versión diferente. Si ustedes tienen Windows 7, que todavía se pueden conseguir Windows 7 por ahí, van a tener una versión de PowerShell. Y si ustedes tienen, por ejemplo, Windows 10 actualizado, después de hacer Windows Update me refiero, van a tener otra versión de PowerShell. Normalmente, lo que yo siempre recomiendo para efectos de tener compatibilidad y tener la mayor parte de los CMD de los comandos de PowerShell es tener PowerShell por lo menos en la versión 5.0. 5.0 sería lo mínimo, puede ser 5.1, si la tienen en 6.0 mucho mejor. ¿Cómo nos damos cuenta de la versión de PowerShell que estamos corriendo? Por medio del comando $ps version table. Y este comando $ps version table nos va a indicar cuál es la versión de PowerShell que se está corriendo. Vean aquí, en este caso el mío está en 5.1. No es la última es la versión 6. Voy a aclararles eso, la última es la versión 6. Pero si es 5, 5.0, 5.1 igual les va a servir. Entonces, dicho esto, si no lo tienen actualizado, si lo tienen en la versión 2 o en la versión 3, que son versiones ya demasiado antiguas, mejor actualicen todo primero. El primer comando que vamos a correr para conectarlos al portal es este, connect-azure rm account. ¿Qué significa esto? Que a través de PowerShell en su línea de comando nos vamos a conectar a nuestra cuenta en el portal de Azure. Esto me va a abrir una ventana en la que se me van a pedir las credenciales que yo comúnmente uso, mi nombre de usuario y mi password, los de la cuenta de Azure, los de la suscripción de Azure. Recuerden que esa credencial deben manejarla porque si no la tienen simplemente no se pueden conectar. Yo voy a proceder a ingresar las credenciales, voy a pausar el video mientras ingreso las credenciales y voy a volver a la grabación cuando ya esté conectado. Aquí ya está aceptando mi nombre de usuario, me va a pedir que me loguee y automáticamente me va a pedir que le dé la contraseña. En mi caso, no sé si lo pueden ver aquí, indica que me está llamando a un teléfono, me está llamando a mi celular. El sistema de autenticación de doble factor me va a llamar a mi celular para que yo valide que en realidad soy yo, para que yo me pueda conectar. Si yo me equivoco aquí y no doy la entrada correcta, el input correcto, voy a recibir un mensaje diciendo que no se pudo validar, que no se pudo constatar la identidad, que trate otro medio de identificación o que trate más tarde. En este caso la conexión tuvo éxito. Y en este momento me muestra una suscripción de Azure. Vamos a leer esa pantalla con detenimiento. Me va a indicar, hay una cuenta que está a este nombre, con una suscripción que responde a este nombre, con un ID de suscripción que responde a este nombre, en un tenant ID en un ambiente de Azure Cloud. Recuerden que Azure Cloud es esto mismo que tenemos aquí. Si escogemos la opción de Cloud Shell y nos conectamos a través de PowerShell. Pero lo que me interesa de esto es simplemente, no voy a entrar en detalle del tenant ID porque esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando estemos más avanzados en los temas de infraestructura, pero sí me interesa hacer énfasis en estas tres líneas: account, subscription name, subscription ID. Estas tres piezas de información van a ser vitales, van a ser esenciales cada vez que estén trabajando con Azure CLI o con PowerShell. El segundo paso va a ser que yo obtenga la lista, la información de las suscripciones o la suscripción que yo tengo, y el comando va a ser get
guión Azure RM Subscription. Voy a hacer un énfasis de una vez para que quede claro. Ustedes van a ver que los comandos que estoy corriendo llevan las letras RM, como pueden ver aquí. Hay comandos que llevan las letras RM y hay comandos que no llevan las letras RM. Todo comando de Azure PowerShell que lleva las letras RM es un comando que se está utilizando en el modo nuevo en que se provisionan los recursos. O sea, es un comando de Resource Manager. Eso significa la RM, Resource Manager. Todo comando de Azure PowerShell que no lleva las letras RM no es un comando de Resource Manager. Es un comando del modo clásico, del modo anterior, del modo en que anteriormente provisionábamos los recursos antes de que existiera el ARM, el ARM, el Azure Resource Manager. Siempre hay que estar seguros de cuál comando es el correcto, si el que lleva RM o el que no lleva RM. En resumen, todo comando de Azure PowerShell que lleva RM significa que es un comando de Resource Manager. Cuando ejecutamos este comando, lo que Azure va a hacer es ir a buscar a través de sus registros y decirnos cuál o cuáles son nuestras suscripciones. Vean que cuando yo me conecté solo tenía una suscripción denominada Visual Studio Enterprise, pero ahora después de hacer este comando get, Azure me reporta que tengo dos suscripciones, la que está nombrada como Visual Studio Enterprise y la que está nombrada como Microsoft Azure Internal Consumption, y cada una de ellas tiene su respectivo ID y cada una de ellas tiene su respectivo nombre y cada una de ellas está asociada a un tenant. En este caso vean que el tenant es el mismo, pero el nombre y el ID son diferentes, y el estatus de cada una, que quiere decir que están habilitadas para que yo pueda provisionar recursos. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque a veces ustedes van a necesitar escoger contra cuál suscripción van a trabajar, porque ustedes van a tener que definir lo que voy a hacer, quiero hacerlo en esta suscripción, o incluso porque en ocasiones ustedes van a necesitar definir cuál es la suscripción por default, la que se va a mostrar. Entonces, si fuera el caso y necesitan seleccionar una suscripción particular de las tantas que tengan, el comando que se va a escribir es select-azure RM subscription. Y este select-azure RM subscription lo que hace es que va a decir establezca esa suscripción para todo lo que voy a hacer aquí en adelante. Establezca esa suscripción, selecciona esa suscripción dentro de las tantas que tengo para que todo lo que voy a hacer, ya sea para consulta o para hacer deployment o para llevar a cabo una operación de borrado, se haga contra esa suscripción. Yo podría hacer esto y correr el comando así, y se me va a pedir que identifique el contexto. ¿Qué significa contexto? Que debo indicar cuál es el nombre o el ID de la suscripción que debo seleccionar. No lo voy a hacer. ¿Qué es lo que me interesa? Que ustedes vean que en un solo comando se puede hacer todo. En lugar de ir un comando por un comando X y dar el contexto del comando X para continuar, es mejor acostumbrarse, y es lo que yo suelo recomendar, hagan todo en una sola línea de comando. Mientras menos comandos usen, mientras menor cantidad de comandos usen, más simple se hace en la vida y más fácil la administración. Entonces corremos el comando, dejamos un espacio, utilizamos un separador, un modificador menos o un guión, y vamos a indicar que el parámetro de contexto va a ser el ID de la suscripción, por ejemplo. Podemos hacerlo por Subscription Object o por Subscription ID. A mí me va a interesar hacerlo por Subscription ID. Ustedes verán que cuando hacemos el get de las suscripciones con el comando get-azure RM subscription, cada suscripción tiene un ID. Por eso es que cuando voy a especificar aquí menos subscription ID, aquí voy a necesitar indicar cuál es el ID de la suscripción con la que voy a trabajar. ¿Y qué voy a hacer con esto? Voy a indicar que todo lo que voy a hacer aquí lo voy a hacer contra este ID de suscripción, para que entonces Azure entienda que todo lo que voy a hacer lo voy a hacer contra esa suscripción en particular. Y vean que aquí se selecciona la suscripción, simple y sencillamente, no hay mayor ciencia en eso. El siguiente paso, una vez que estamos a este nivel, lo voy a constatar con el portal. Si vengo al portal y busco, por ejemplo, mis máquinas virtuales, yo voy a ver que en efecto tengo máquinas virtuales como esta que tengo aquí, que están ya implementadas contra esta suscripción. Lo pueden ver aquí, quiere decir que ese es un verdadero nombre de suscripción. Si quisiera saber cuáles son mis verdaderas suscripciones a través del portal, voy a venir al criterio de búsqueda y voy a escribir subscriptions, y vean que aquí me indica cuál es el nombre de cada suscripción y cuál es el subscription ID.
y cuál es mi rol, por ejemplo, incluso dentro de esas suscripciones, pero me interesa el nombre y la suscripción. Eso es equivalente a haber pasado por aquí. Bien, seguimos. Resulta entonces que yo tengo ya una serie de máquinas determinadas. Como pueden ver, ya tengo, en este caso, tengo esta computadora, esta máquina virtual que ya está implementada aquí. Lo que quiero que vean es lo siguiente. Vean que aquí la máquina pasó por un proceso de deploy en esta suscripción. Y yo estoy seleccionando para trabajar otra suscripción. Entonces, si en ese momento yo consulto las máquinas virtuales que tengo contra esa suscripción, hay un comando que me va a indicar la información que se llama get Azure RM. Recuerden que estamos hablando de Resource Manager y le vamos a indicar que lo que quiero es obtener información de las máquinas virtuales, por ende va a ser VM. Vean lo que va a suceder aquí. Como yo ejecuto el comando estando seleccionada otra suscripción que se llama Visual Studio Enterprise y la máquina que ya tengo implementada está en otra suscripción, no me va a retornar nada. Lo ven aquí, no retorna nada. Y en efecto es cierto, porque vean que aquí esta máquina no pertenece a la suscripción Visual Studio Enterprise, pertenece a la suscripción Azure Internal Consumption. Yo puedo mover la máquina de suscripción, sí, perfectamente. Puedo mover la de Resource Group o puedo mover la de suscripción, pero en este momento no me interesa mover la de suscripción. Lo que me interesa es ver lo que yo realmente tengo en mi suscripción y no tengo nada en este momento en esa suscripción. Entonces, por lógica, por eso es que les indicaba, a veces van a necesitar seleccionar la suscripción contra la que van a trabajar. ¿Por qué? Porque si esa es la suscripción que contiene los recursos que ustedes van a manipular y están conectados a otra suscripción, no les va a servir. Entonces vamos a seleccionar el ID correcto, que en ese caso es este. Vamos a trabajar contra la suscripción interna. Ahora se debería seleccionar esta suscripción interna y vamos a correr el mismo comando get-azure rmvm, pero una vez estando seleccionada esta suscripción Microsoft Azure Internal Consumption. Y aquí es donde vienen a cambiar las cosas. Vean que aquí nos está indicando, hay un resource group que se llama Ubuntu-ASR-test-RG de resource group. Hay una máquina virtual que se llama Ubuntu-ASR-test que está localizada en la región de Azure que se conoce con el nombre de EaseUS. Está hosteando una máquina de tipo estándar de S2V3. Es una máquina que está corriendo Linux. Y de hecho aquí nos da información acerca de la tarjeta de red y nos dice cuál fue el estatus del aprovisionamiento en zona para esa máquina. Esta información que está en una sola línea, si ustedes la buscan en el portal, la van a ver dispersa, porque por ejemplo aquí vemos el resource group, coincide con el nombre. Aquí vemos el nombre de la suscripción. Aquí vamos a ver por ejemplo el nombre, el tipo de máquina virtual. Pero vean que aquí no estamos viendo, aquí vemos el sistema operativo, pero no vemos otros detalles. Vemos el nombre en sí de la instancia, pero por ejemplo no vemos la información de cuál fue el estatus del deployment. Y más adelante incluso vamos a ver dentro de unos minutos que si yo quiero consultar el estatus de esa máquina, el estatus no me lo muestra directamente aquí. El estatus me lo podría mostrar tal vez aquí, en el Blade de las máquinas virtuales. De hecho, aquí podríamos ver, ven el estatus, está apagada, la máquina está detenida, incluso está en un estatus, se encuentra en un estatus de deallocated, pero eso no lo puedo ver si abro directamente la máquina. Lo que puedo ver si abro directamente la máquina es que puedo encenderla, puedo arrancarla. Eso me hace saber, vean que el botón de stop no está disponible. La máquina se encuentra deallocated, pero a primera entrada, a primera vista no lo veo. Por eso es importante poder hacer las cosas desde PowerShell, es más flexible. Esta información me serviría perfectamente para comenzar a trabajar, no hay ningún problema. Pero resulta que yo quiero sacar un parámetro más. Me interesa sacar un parámetro más que es el estatus de la máquina, cómo se encuentra la máquina en ese momento. Entonces vamos a correr el mismo comando y vamos a agregar el parámetro status. Esto lo que nos va a indicar es simplemente la máquina se encuentra en un estado de ejecución, se encuentra como running o se encuentra deallocated. Y veanlo aquí.
De hecho, si lo logran ver ahí, vean el Power State. Aparece Deallocated. Corresponde con la línea que nos muestra el Blade de Virtual Machines en el portal con la columna de status. Ahora, en algunos casos, todavía, aún así teniendo esta información, es posible que a mí lo que me interese en realidad sea tomar toda esa información y colocarla en una tabla o colocarla en un archivo de texto. ¿Por qué? En este caso yo solo tengo una máquina virtual con la que estoy trabajando. Pero ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, 10, 12, 15 o 20 máquinas virtuales y de esas necesito seleccionar varias? En lugar de estar viniendo al portal, browseando diferentes partes del portal, máquina por máquina, puedo tomarme el tiempo para sacar toda esa información en una sola línea, y es lo que vamos a hacer a continuación. La vamos a sacar en una sola línea y de paso le vamos a indicar al Azure PowerShell que una vez que capture la información lo voltea a un archivo de texto, que haga un dumping hacia un text file, y ese text file lo que va a contener es la información que capture, ya sea una máquina, 10 máquinas o 100 máquinas virtuales. Vamos a correr el mismo comando, pero esta vez le vamos a indicar un modificador de los greater o minor than, y vamos a indicar que el archivo que se va a generar va a estar ubicado, por ejemplo, en C, la unidad C. Esa es mi máquina on-premise, mi máquina local, y le vamos a dar el nombre de reporte.txt, por poner un ejemplo. Importante, el archivo que se va a generar aquí va a quedar almacenado en la máquina en la que yo estoy conectado actualmente trabajando mi sesión, la máquina on-premise. Tengan eso presente. Va a ser la máquina desde la cual yo me conecté a Azure PowerShell. Esto no está en el cloud, esto no está en la nube. Ese archivo va a quedar aquí abajo en la instalación on-premise. Si el archivo se logra capturar, deberíamos poder ver el archivo. Entonces, en la buena y sana teoría, si yo revisara el contenido de la unidad C, debería ver que hay un archivo que se llama reporte.txt. Y si yo abriera ese archivo, lo que debería ver es simplemente la información que capturó el archivo. ¿Lo ven? Vean la tablita aquí. Tenemos el nombre de Resource Group, el nombre de la máquina virtual, la zona de Azure donde fue implementada, el tipo de máquina, el sistema operativo que cubre la máquina, cómo está identificada la tarjeta de red y cuál es el estatus de Supervision Zone y el estatus de la máquina, el Power State. El Power State va a ser importante siempre. Siempre es importante conocer el Power State, porque a través del Power State se pueden determinar ciertas cosas asociadas al comportamiento de la máquina. En resumen, entonces, lo que hemos visto es que para poder trabajar Azure PowerShell o incluso Azure CLI podemos hacerlo conectados al portal a través del Cloud Shell, que nos va a ofrecer la opción de abrir una sesión de terminal para Azure CLI o una opción de terminal para PowerShell, pero que también lo podemos hacer desde nuestra máquina on-premise. Hablamos del comando para saber cuál es nuestra versión de PowerShell, en este caso el $PS version table. Hablamos también de que si PowerShell no está actualizado por lo menos a la versión 5.0, debería actualizarse, ya sea 5.0, 5.1 o la versión 6.0. Cualquiera de esas nos va a ayudar. Y hablamos también de que la idea es hacer todo en línea de comando en el mayor número de comandos, sintetizando. Para eso vimos que hay separadores, que hay parámetros y contextos que se deben proveer a la hora de trabajar con los comandos, y que esto nos permite llevar a cabo la misma funcionalidad que llevamos a cabo en el portal. Posteriormente vamos a hablar de sesiones de PowerShell y Azure CLI, donde vamos a crear no solo las máquinas, sino los grupos de recursos, y vamos a estar hablando de otra serie de funciones que se pueden realizar con las máquinas virtuales en Azure desde nuestro ambiente on-premise. Hasta la próxima.